Hola, hola, feliz miércoles a todas y a todos nuestros amigos de esta comuna. Creo que ya quedó claro que no fue un campo de exterminio. Que eso no quiere decir o no exime el asunto de lo que se declaró por el secretario de Seguridad, de que en ese lugar hubo un campo de adiestramiento donde se llegaron a secuestrar, torturar y asesinar personas. Eso es un asunto muy grave, muy delicado. La diferencia con la palabra exterminio es que la palabra exterminio es todo un proceso sistemático de violencia contra seres humanos, de tener toda una infraestructura para cumplir con ese propósito. Porque no se trata de nada más decir, bueno, pues tráiganlos de aquí, los vamos desapareciendo, ¿no? Todo es muy difícil, todo es un asunto muy difícil. Y si bien estas personas, pues se puede decir que tienen habilidades, son inteligentes, tienen sentido común, se organizan, avanzan, pero en el fondo tampoco son tan racionales y tan reflexivos como para decir, ¿cómo vamos a organizar esto? O sea, ¿su negocio es desaparecer a las personas? No, ese no es su negocio. Hubo un tiempo en este país, hace ya algunos años, que serán unos 12 o 18 años, donde había un gran negocio de secuestrar personas. Más que traficar con drogas, era secuestrar personas. No importaba si era un empleado de un mercado municipal, si era un empresario, si era un político. Eso era una organización criminal devastadora en donde algunas personas dijeron, bueno, ¿a qué nos vamos a dedicar? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Pues yo quise, así como fue en un seminario de emprendedores, ¿no? Están todos, sí, yo quisiera esto, yo quisiera el otro. Bueno, yo quiero organizar una especie de célula para secuestrar personas, pedir rescates y que se nos facilite un punto de partida, una pequeña casona en las afueras, que no despierte muchas sospechas, que esté pues un poco en las lejanías, o al menos de manera muy discreta si está en una zona con cierto desarrollo y con viviendas a su alrededor, en donde pasemos desapercibidos. Entonces dijeron, bueno, esto es una buena idea, ¿y cómo? A ver, ¿cómo funciona? Entonces plantearon el modelo de negocios, ¿no? Bueno, pues el propósito es tener estas jerarquías, tener una estructura, desarrollar toda una habilidad de preparación para cometer el delito. Además, pues no se habla de marketing, pero sí tratar de tener pues, unas camisetas que digan aquí somos nosotros, porque es una estupidez humana. A veces el que comete un delito, en lugar de esconderse, quiere presumirlo. Y entonces, bueno, en el caso de lo que está pasando con esta situación en México, a raíz de Calderón, ¿no? Con su famosa declaración de guerra, que ya dije alguna vez que estando en Baja California, un eminente político de allá de Baja California, de la vieja guardia del PRI, cuando el PRI era un partido respetable, bueno, nunca lo fue del todo, pero no como el de ahora, ¿no? Dijo, fue una torpeza de este señor, porque al sacar al ejército en una declaración de guerra, no estás yendo a negociar, no estás yendo a ver qué acuerdos diplomáticos tenemos, llegamos a hacer guerra. Y fue pegarle al avispero y fue aventarle demasiado insecticida a las cucarachas y las cucarachas salieron por todos lados. Esto ha pasado, es muy triste que se agarren de aquí
esas personas que yo sí coincido con otras muchas voces que dicen que son unos carroñeros que toman las tragedias de familias que pierden a sus hijas, a sus hijos, a sus esposos, a sus hermanos, a sus nietos, en condiciones así de que, bueno, ¿dónde fue? Hace una agonía no saber dónde fue. Hacer una tranquilidad para el espíritu, para el ánimo, para el regocijo, digamos, inclusive de saber dónde está, dónde quedó y poder ir a dejar unas flores. Pero no saberlo hacer terriblemente estresante, agobiador. Entonces, estos organismos de mujeres buscadoras que están haciendo una labor pues que no puede hacer el Estado o que no ha querido hacer o que simplemente, aunque lo quiera, no lo consigue, y entonces ellas andan buscando qué estrategia, qué logística, cómo funcionarían. Yo no las conozco, he visto algunas declaraciones que tienen más el propósito político que el propósito de hablar de la tarea digna, ejemplar de las madres buscadoras, ¿verdad? Pero, como siempre he dicho, hasta en las organizaciones más honorables siempre se filtran algunas personas de dudosa reputación. Entonces, yo no sé cómo funcionan, pero debe ser una tarea ardua que debemos respetar y estimular y apoyar para que no sea tan difícil y que obtengan los resultados que buscan. Y entonces, en el caso que ya se le dice el Techuitlán nuestro de cada día, que si fue un campo de exterminio, que si ya es la representación a otra escala de Auschwitz en el estado de Jalisco, en México, que si se robaron todo rápidamente porque ustedes han visto cómo se desmantela una infraestructura de gas. ¿Cómo? No, pues es una lata, porque generalmente son subterráneas. Hay muchas que son aparentes y las puede uno ver. A veces hasta las pintan de amarillo. Pero ¿cómo va a funcionar el crematorio? No es un lugar para una persona, como un crematorio en una funeraria. Lo que pasaba con los casos allá en la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, en Polonia, más bien ahí en Polonia fue todo este asunto de los campos de exterminio nazis, es que eran grandes lugares donde tenían la intención de acabar con una población entera. Y mezclaron a los judíos como pretexto primario, pero metieron a los gitanos, a los homosexuales, a los comunistas, a los enfermos, a todo mundo lo metieron ahí. Y entonces, bueno, pues se necesitaba tener esos hacinamientos humanos y tener lugares donde martirizarlos de hambre, permitir que los piojos y las pulgas los acabaran. Y después, si ya no tenían nada, ¿cómo los mataban? Entonces, una crisis de autoestima emocional y de respeto personal de muchos de los soldados que los ponían con sus armas a fusilarlos, a tirarlos en una zanja para luego aventarles gasolina y ahí quemarlos, que sería como el principio rudimentario de eso. Y pues los soldados empezaron a tener una crisis personal. Dice, ¿cómo? Y por brutales que sean los soldados, o que hayan sido los soldados alemanes, nazis, pues eran seres humanos y se veían que estaban matando ancianos, ancianas, niñas, niños, mujeres embarazadas, mujeres jóvenes. Digo, es terrible, ¿no? Entonces, hablar de eso, de que en México es
es ser irresponsables y irrespetuosos con la memoria de esas víctimas y querer aquí como magnificar y decir nosotros también podemos tener nuestros campos, como si fuera un asunto de honor nacional. Es una vergüenza que Javier Alatorre y pues algunos otros, Ciro Gómez Leiva y López Dóriga y todos ellos salgan a decir esas cosas. Y otras que hay, y que ponen cara de, háblanos de lo que viste, que seguramente fue algo horroroso, que espero no afecte tu estructura emocional y psicológica, así con toda esa faramalla. Eso no pasó, pero sí pasó que secuestraron a alguien, lo llevaron ahí, pidieron rescate. Yo creo que cuando se habla del síndrome de Estocolmo, que es decir, que una persona que es secuestrada por alguien con algunos propósitos de beneficio económico, lo tienen en un lugar y se logra establecer una conexión, a veces hasta sentimental y afectiva, entre la víctima y el secuestrador. Y se le llama síndrome de Estocolmo a eso, que de repente dice, pues como que ya me convenciste, ya me quiero quedar aquí, ya no me quiero ir a mi casa. Entonces, como que, oye, te secuestré porque quiero que te conviertas en un asesino como yo, y que digan, no, a mí no me interesa, yo tengo otros planes, pienso entrar a la universidad y tengo un trabajo en una fábrica y es posible que me den una línea de producción ya en calidad de supervisor. O sea, que planteen eso. Yo vine porque dijeron que había empleo para jóvenes emprendedores y capaces, y por eso vine. Y entonces uno dice, ¿dónde están esos anuncios? Porque eso dicen, ¿no? Que los jóvenes iban buscando empleo ahí en el rancho. ¿En el rancho iban a buscar el empleo? No. Buscaban el empleo en otro lado. O los secuestraban así de la calle que pasaban, y como a las muchachas, que también las muchachas están esperando el camión y pasa un vehículo, abre la puerta y la jalan y cierran y vámonos. O sea que esas son las cosas que a mí me cuesta trabajo conectar. Por sentido común, por lógica, por logística y por el comportamiento de lo que se llama tiempos y movimientos. Pero de que haya habido ahí personas martirizadas, torturadas y asesinadas, eso es otra cosa. Y es una cosa muy grave, es algo deplorable y es algo que esperemos que se resuelva. Porque no nada más son los encargados que están ahí, los que están arriba, los mismos vecinos de la zona, que seguramente se dieron cuenta que llegaban vehículos y salían vehículos, llegaban vehículos, salían vehículos. Ellos no advirtieron nada, ellos no le dijeron a la autoridad, oye, ahí está pasando algo muy raro, porque no hay un spa, no hay albercas, no hay tobogán acuático, no hay nada. Pero entran y salen cada rato. Y cuando uno ve el predio, se abre el portón y uno ve un lote baldío, con unas construcciones ahí semiabandonadas, que pues, para tener a unos tipos ahí, unas colchonetas, pues está bien. Y ya después de ahí, ¿qué? ¿Los matan? ¿Y cómo los desaparecen? Con ácido, como dicen, con ácido. Y los residuos se van a los mantos freáticos, o tienen todo un sistema, digamos, de recuperación de aguas residuales para poderlas llevar y tirarlas en vertederos autorizados por el gobierno, donde están desechos industriales. ¿Cómo? Yo eso me lo pregunto porque no puedo entender. Llegan, matan a una persona, porque maten a 10 y a 20, ¿cómo se deshacen? Si es ácido, pues hay una sulfuración y un mal olor. No se ve que haya chimeneas o extractores, no, ahí a campo abierto. Si les aventaban gasolina y los incineraban,
Pues, ustedes no han estado en un lugar donde están guisando. Entonces, eso es lo que yo digo. ¿Quiénes sabían lo que pasaba ahí y se mantuvieron callados? Fue en Jalisco, en la sede del cártel Jalisco Nueva Generación, que es al que se atribuye todo este movimiento. Y ¿quién era el gobernador? Primero fue Aristóteles Sandoval, que lo asesinaron en un restaurante en Vallarta, ya había terminado su administración. Y luego Enrique Alfaro, que se la pasó peleando con todo el mundo. Y dejó a Pablo Lemus, que pues como que ahí está, que no le queda muy claro qué papel va a jugar ahora. Bueno, eso es lo que yo pienso y les pido que lo compartan y que lo platiquen. ¿Qué tan cierto es lo que yo digo? Hay razón en mis dudas, en mis preguntas, ¿cómo se deshacían de los cuerpos? Porque no es así como que, bueno, dejen su ropa aquí porque vamos a ir a un bazar navideño. No, con todo y la ropa que traían. Entonces la ropa que estaba ahí, que llegaban algunos jóvenes que no los secuestraron ni los amenazaron, querían formar parte del clan, querían entrar al festín de terror y de sangre. Entonces llegaron, oye, bueno, pues ponte esos uniformes, pero ¿dónde tenían camastros? ¿Dónde? En los campos de entrenamiento, adiestramiento, una cosa, y yo conocí uno siempre hablo de Mexicali, porque pasé un buen tiempo allá en Mexicali, donde había un campo de tiro de la Procuraduría de Justicia del Estado, y es eso, hay una serie de colinas y hay unas dianas o blancos, ¿no? Y hay lugares donde a distintas distancias tú disparas aquí, tú disparas acá, pero tienen como terraplenes, o sea, como que está planeado, no es nada más ahí, para que aprendan a disparar, tanto con pistola como con fusiles. Y bueno, en ese lugar como que pensar que dan clases de karate o de taekwondo, no lo sé, no lo sé. A lo mejor soy muy, pues no sé, pero tal vez estoy siendo exagerado, pero me preocupa mucho porque es muy grave lo del asunto de las desapariciones, no necesariamente ahí, en todo el país. ¿Quién las orquesta? ¿Quién las maneja? ¿Quién se beneficia? Ahí está el asunto. Ya me voy, amigos. Nos vemos el viernes para hablar de películas. Y ya saben, si les gustó, compartan, suscríbanse, eso me ayuda mucho, ya lo he dicho. Y si también se animan a aportar a mi causa, pues ahí aparece la información de a dónde pueden hacer su aportación que, bueno, beneficia mi trabajo. Nos vemos el viernes y se portan bien.